Podemos acercarnos al Señor a través de su gracia y podemos encontrar que la palabra del Señor nos lleva a un conflicto donde podemos nosotros encontrar que hay que crecer en la gracia del Señor. Segunda de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia, crecer en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por un lado, crecer en la gracia, y por otro lado, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo podemos entender algo que es gratis, algo que es regalado? Cada uno de nosotros puede entender a través de las Escrituras que la salvación tan grande que Dios nos ha dado a los creyentes viene en una obra que no nos ha costado nada. No podremos nosotros conseguir esta salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo. Esta salvación tan grande no podríamos obtenerla ni con diezmos ni con ofrendas. No podríamos obtener esta gracia salvadora para nosotros a través de sacrificio. Hay personas que, como yo, cuando cuentan su testimonio, dicen, bueno, yo dejé todo esto por causa del Señor. El Señor me llamó cuando yo estaba en estas cosas tan grandes para el mundo y tuve que empobrecerme por causa de Cristo y sacrifiqué esto o el otro. Ni eso puede conseguir, ni todo eso y aún más. Podría conseguir algo de esa gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, como ese favor inmerecido para el pecador que le lleva a esta salvación, no es algo que puede ser comprado ni pagado con ningún precio. El que pagó el precio para que nosotros seamos salvos es nuestro Señor. El Creador se hizo criatura. El Creador se hizo criatura. El dueño del oro y la plata se hizo pobre. El justo se hizo pecador y recibió el castigo que merecía yo y merecías tú, para que gratis tú y yo podamos recibir esta salvación, que en absoluto podemos decir que había algo de merecimiento en esto. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos dice que la gloria entera, toda la gloria es para Dios. Por eso la salvación que viene por la gracia de Dios es algo que no tiene al hombre en ningún momento como protagonista. Heréticamente y equivocadamente hay quienes están predicando que tú tienes que abrir tu corazón al Señor y hacerle el favor más o menos para que le entre y more en ti. Hay personas que están predicando que el Señor que está tocando la puerta y llama es un caballero y está tocando la puerta y no va a entrar a tu vida ni tampoco va a tomar tu vida a la fuerza. Pero esta gracia tiene que ver también con la soberanía del Señor. Y en Juan 6:44 podemos encontrar que la Escritura dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere aquí en el griego es arrastrar. Por lo tanto, esta gracia, este favor inmerecido, esta salvación tan grande, gratuita para nosotros, vino en un proyecto donde cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura, cuando estábamos nosotros absolutamente perdidos, ahí el Señor nos arrastró a los pies de Jesucristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastra. Entonces, el Señor tomó tu vida y mi vida, vidas que amaban el pecado absolutamente y que no querían dejar su pecado, que no amaban a Dios y no se amaban a sí mismos, y tomó nuestras vidas y nos arrastró a los pies de Jesucristo. Cuando llegamos a los pies de Jesús, figurativamente,
Entonces Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y nos dio fe, con lo cual nosotros depositamos toda nuestra confianza en el Salvador de nuestras vidas, colgado en un madero, pagando el precio por nosotros. Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros que no queríamos, aparecimos con ese deseo tan grande por Cristo Jesús, desesperados de recibir perdón y salvación. Y toda esta obra vino a través de su gracia, un regalo absolutamente inmerecido. Y el Señor está diciendo, crezcan en esta gracia, esfuércense en esta gracia. Toda esta obra que tiene que ver con la gloria de Dios y toda la gloria para Él, sin la participación nuestra, a no ser que el Señor ponga el querer y el hacer por su buena voluntad, a no ser que el Señor de fe, fue justamente como el Señor tomó nuestras vidas. En Efesios 2, 8 al 9, dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que ni siquiera nosotros añadimos en esta salvación que vino por gracia, ni siquiera añadimos la fe, porque aún la fe viene de Dios. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora sí, entendemos entonces que toda esta obra vino sin participación nuestra. ¿Cuándo participamos nosotros? Cuando el Señor nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo participamos nosotros? Cuando Él nos dio fe y creímos. ¿Cuándo participamos nosotros? Cuando Él puso el querer y el hacer por su buena voluntad, y nosotros dijimos, aquí estoy, Cristo, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Solamente en ese momento. Por eso toda la gloria es para Dios. Podemos nosotros ver las Escrituras en Hechos 15:11. Y la Escritura dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo. Por lo tanto, la obra de Dios completa en su gracia es para que nosotros nos aferremos a toda esta gracia preciosa que vino sobre nuestras vidas, crezcamos en ella, esforcémonos en ella. Algunas personas todavía pueden decir, bueno, todavía no entiendo cómo puedo crecer en la gracia del Señor si fue gracia. Todavía no entiendo cómo voy a esforzarme en la gracia si fue gracia. Ahora quiero darte un pequeño ejemplo que puede ser que no sea el perfecto, pero puede ayudar. Hace 2 viajes que estuve en La Paz, en la ciudad donde nací, y tuve un encuentro precioso con mi hermano y su familia. Entonces llegué donde uno de mis hermanos, mi hermano mayor, Jorge, y cuando estuve en su casa, como tenemos por costumbre, disfrutamos de las guitarras, del canto y otras cosas. Entre las guitarras que él me mostró, una guitarra estaba en venta. Él me dijo, bueno, ya tengo estas guitarras, quiero vender esta. Cuando yo me estaba yendo, él puso esa guitarra en mis manos y me dijo, es tuya, es mi regalo. Y ya se pueden imaginar la emoción que tiene alguien que ama la guitarra, que le gusta la música, y de repente recibe tan precioso regalo. Muy agradecido, llegué a mi casa aquí en Tarija y bueno, la puse en un buen lugar y de vez en cuando entonces la abro, la limpio y la toco y la disfruto. Ahora, ¿ustedes creen que si yo tendría otra posición con este tema y del cuidado de esta guitarra, podría hacer feliz a mi hermano cuando él venga y pueda verla? Si realmente no es esta posición, entonces cuando viene mi hermano y me dice cómo te ha ido con la guitarra y cómo la has disfrutado, qué te ha parecido,
y yo se la muestro brillando como la tengo y vuelvo a tocarle y le digo, mira, estoy disfrutando esto y el otro. Entonces mi hermano se goza y me dice, pucha, su corazón podría pensar y decir, voy a regalarle más a mi hermano. Porque este hermano, en verdad, valora las cosas que yo le regalo. Sin embargo, si yo tendría un uso diferente y de repente mi estuche podría ser el estuche de la guitarra, pues podría ser el juguete de mi gato, y la guitarra sea pues la guitarra del pueblo, y yo estoy repartiendo a todo el mundo la guitarra para que todo el mundo toque, vaya y venga, y mi hermano encontraría la guitarra totalmente destruida y casi sin sonido. Entonces él podría tener un dolor en su corazón y decir realmente, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué este sacrificio? ¿Para qué este regalo? La gracia del Señor puede de alguna forma parecerse a esto, donde tú y yo, su gracia, pueda mirar a un pecador y le salve, le perdone. En medio de todo esto, tú y yo podemos estar apartándonos de la gracia. Podemos estar menospreciando la gracia del Señor. Algunos aún en la Escritura tuvieron que ser corregidos y el apóstol Pablo les dijo, pecaremos para que la gracia abunde. Si al fin y al cabo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando hay tanto pecado, hay una gracia mayor para el pecador y Dios puede perdonarle, puede salvarle. Entonces la pregunta que hace el apóstol es, ¿entonces pecaremos para que la gracia abunde? Y la respuesta es de ninguna manera. Porque aquellos que hemos sido rescatados del pozo cenagoso, aquellos que hemos sido rescatados de la miseria de nuestro pecado, aquellos que hemos sido rescatados del mundo y sus pasiones, por gracia, ¿cómo podríamos volver atrás? La Biblia nos dice que solamente es el perro el que vuelve a su vómito, pero no el creyente. No el creyente tiene un llamado a seguir creciendo en la gracia que ha recibido. El creyente tiene un llamado en poder no solamente crecer en esta gracia, sino esforzarse en esta gracia. ¿Cómo hacemos esto? Entonces tomamos una y otra decisión delante del Señor. Cada día, Señor, no voy a volver atrás. Sé que tengo toda esta tentación y sé que tengo todo esto en mis manos y puedo disfrutar aún del pecado que me gusta, de lo que amaba antes de conocerte, puedo disfrutar. Y uno toma decisiones que son decisiones de vida eterna. Y uno puede decirle al Señor, Señor, yo no voy a volver a mi vómito porque de ahí tú me has rescatado. Señor, yo no voy a volver atrás porque todo lo que he recibido ha sido de gracia. Pero necesitamos recordar que esto que hemos recibido gratuitamente ha costado precio de sangre. Esto que hemos recibido gratuitamente, el que pagó el precio es Cristo Jesús. Y otra vez pagó un precio tan grande, donde el justo se hizo pecado por nosotros. El limpio se hizo pecado por nosotros y recibió el castigo que cada uno de nosotros merecía para poder darnos de gracia esta salvación tan grande. El problema para nosotros es que muchas cosas que son gratuitas nosotros no las cuidamos. Muchas cosas que son gratuitas nosotros no las valoramos. Creemos que lo que cuesta más caro es más bueno. Pero bueno, si podemos entender entonces que el precio más alto que se ha pagado por algo hace que ese algo sea valioso, entonces valoremos la gracia en la que vivimos, porque ha costado el precio más grande de la historia. Ha costado que Dios, siendo el creador, se haga criatura y que nazca entre los pobres el que es dueño del oro y la plata y que aún termine azotado, quebrantado y crucificado con dolor hasta la muerte.
para ofrecernos algo gratuito a nosotros. Esta salvación tan grande. Puede ser que hoy día Dios esté hablando a tu vida y eso es lo que espero. Mi oración es que tú estés tomando decisiones hoy para permanecer en la gracia del Señor, vivir en la gracia del Señor. Los Gálatas estaban recibiendo otro tipo de doctrina después de haber sido convencidos por el Espíritu de Dios a través del Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Imaginémonos Pablo enseñando a la iglesia en Galacia, diciéndoles algo como esto: hermanos, ustedes han hecho bien en dejar la sinagoga. Han hecho bien en dejar la sinagoga y estar reunidos en este lugar y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque todo lo del pasado era sombra de lo que había de venir. Pero ahora que vino Cristo, toda la sombra queda atrás y cada uno de nosotros vive en la gracia del Señor, porque nadie por la ley puede ser salvo. Así que reciban esta salvación tan grande por la gracia del Señor. Luego de haber predicado Pablo algo similar en la iglesia de Galacia una y otra vez, llevándolos a dejar su religión como religión judía, y algunos paganos dejando su vida de idolatría y pecado para venir a la iglesia y ser parte de la iglesia. Entonces aparecieron algunos que les predicaron algo similar como: está bien Cristo, está bien el sacrificio, claro que sí, Él es el Salvador, pero necesitan circuncidarse. Los que no se han circuncidado, circuncídense, porque nosotros los judíos somos el pueblo de Dios. Les dijeron algo similar como esto: está muy bien la iglesia, está muy bien que nos congreguemos y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero tenemos que guardar el sábado, porque el sábado es ley perpetua delante de Dios. Entonces, ellos fueron convencidos, no toda la iglesia, pero fueron algunos convencidos de que el cristianismo no era suficiente, de que la forma en la que el Señor había levantado la iglesia no era suficiente, que había que perfeccionar aún la obra de Cristo con los apóstoles y corregir algunos detalles y volver otra vez de alguna manera a las costumbres de la sinagoga, a las tradiciones que tenían aún los rabinos y también a su religión, y de alguna forma decidir ser un judío más de nuevo, creyendo estas cosas. El apóstol Pablo mira a esta iglesia y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oh Dios, hoy día la gracia es pisoteada por todos los que están predicando otro evangelio que no es el de Jesucristo y su gracia, sino que de alguna manera tenemos que volver hacia atrás y ver raíces judías, raíces hebreas. Tenemos que volver al judaísmo. Por favor, los que salieron de la sinagoga y dejaron el judaísmo y fueron parte de la iglesia, ahí en la iglesia de los Gálatas estaban volviendo otra vez a mezclar las cosas para sentirse especiales y para sentir que realmente estaban agradando a Dios, cuando no podían agradar a Dios sino por medio del Señor Jesucristo, y que no podían disfrutar una salvación tan grande sino creyendo que es por gracia que somos salvos. Cuando alguien quiere guardar el sábado, yo le digo con claridad: Jesús dijo que es el Señor del sábado. En Él está tu reposo 24/7. Él es el sábado, Él es el reposo del creyente. Por lo tanto, no vas a guardar lo que el Señor mismo cumplió y guardó para que en Él nosotros descansemos. Y hay cada cosa que puede ser en la que podamos ser confundidos y dejemos la gracia. La gracia no es permiso para pecar.
La gracia no ignora la ley, sino que trata de cumplirla sabiendo que es el deseo del Señor. Pero todo lo que cumplió el Señor cuando vino y Él se hizo el sumo sacerdote, Él se hizo el cordero, Él mismo es el propio templo de Dios e hizo la iglesia como su templo. Él mismo es el Señor del sábado y en Él descansamos. Puede llevar a algunos a que equivocadamente, por su ignorancia bíblica, puedan desechar la palabra y desechar la gracia de su vida. Pero hay otros que están confiando en sí mismos. Entonces creen que aún en medio de la iglesia, para recibir algo de Cristo, tienen que hacer algo bueno. Tienen que hacer buenas obras. Y las buenas obras y todo lo que haga el creyente por amor al prójimo es absolutamente llamado de Dios, porque hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Así dice la Escritura. Pero hemos sido creados para buenas obras. No estamos haciendo buenas obras para conseguir el favor de Dios. No estamos haciendo buenas obras para que Dios nos salve. No estamos haciendo buenas obras para que Dios nos perdone. Porque todo esto vino por gracia. Por gracia sois salvos. Y estamos llenos de buenas obras, porque habiendo sido salvados por su gracia, nosotros tenemos la desesperada necesidad de repartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amor abundante. Amor abundante. Y rogamos a otros que se reconcilien con Dios. Porque sabemos que nosotros también somos pecadores, aunque hubiéramos cambiado nuestra vida como ellos son pecadores. Y queremos que esa gracia que hemos recibido también la reciban ellos. Y no les estamos poniendo a los demás requisitos para recibir la gracia, sino estamos diciendo arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque Cristo está dispuesto a salvar. Por medio del Evangelio rogamos a unos y a otros que se reconcilien con Dios, porque sabemos que la gracia que hemos recibido también la pueden recibir otros. Aliento tu vida para terminar en que sigas creciendo en esta gracia, que por haberla recibido tan claramente de forma gratuita, no estés despreciando esta gracia y sigas con un pie en el mundo y con un pie en el Señor. Que no estés justificando tus pecados para decir que estás en la gracia y no en la ley, sino que te deleites en tu Salvador, que ha dado todo y ha pagado el precio más alto para que tú y yo seamos salvos y recibamos esto y crezcamos en esto cada día. Te ruego que inclines tu rostro y ores conmigo, que puedas acercarte al Señor tomando decisiones de vida eterna, que puedas ver tu pecado y todo lo que hay en tu vida y puedas decirle: Señor, tu gracia en mi vida no va a ser en vano. El precio tan alto que tú has pagado no va a ser tan alto.